Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Vamos compartiendo mate. Domingo. Muy pero muy buenas noches. Muy pero muy buenas noches para todos. Como dicen que les va en este fin de semana gris. Pero ya se viene el calorcito. Hay que aguantar un poquito más. Hay que resistir un poquito más. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Andrea. Bueno, acá estamos en Hacer es la mejor manera de decir. Los domingos 20:30, un ratito para charlar juntos. Hoy, dependiendo de si ustedes tienen tema o no, podemos repasar un poquito el tema de los menores de edad. Manuel dice mateando por aquí, espero que esté menos lavado que el mío. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Alicia. Esto realmente está lavado, es como el tercer litro de mate que tomamos, así que ya no tiene mucha vuelta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te encanta el título. ¿Cuál es el título? ¿Qué título? ¿Cuál le pusiste el título? Al gribo. El hacer es la mejor manera de decir. Ya lo adopté. Bueno. Porque Manuel me dice que le gusta el título. Y yo pensé que le habías puesto título. No le pusimos título hoy. El título del programa sí, pero el título de hoy no lo tiene. No lo tiene, pero porque en realidad siempre depende mucho de lo que ustedes plantean y de lo que ustedes quieren hablar. Eso. De eso más que nada depende el programa todas las semanas. De lo que a ustedes se les va ocurriendo, tienen dudas, cuestiones. Buenas noches, Mónica. Pero como les decía, si ustedes no tienen tema, si quieren decir algo o preguntar algo, pueden, este es el momento para hacerlo. Y si no, podemos repasar un poco lo que es el tema de los menores de edad, de lo que es la patria potestad en su conjunto, y los derechos y obligaciones muy por arriba, porque no nos da el tiempo nunca, pero bueno, muy por arribita podemos hacerlo. Arranco entonces, si no hay otro tema, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Muy bien. Patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones, de deberes y obligaciones que tienen los padres con respecto a sus menores hijos. La patria potestad, como decimos, es un conjunto de derechos y obligaciones. Entre ellos se separan tres grandes cosas: la guarda, la tenencia y las visitas, la obligación alimentaria, etc. ¿Qué es la guarda? La guarda es la responsabilidad por todos los actos para y con los hijos, es decir, el ser responsables de la educación, el ser responsables de su manutención, de la salud, etc. La guarda la tienen las dos partes, los dos padres, los dos responsables, por igual, estén o no con el menor, convivan o no con el menor. La tenencia, en cambio, es la tiene aquella persona que efectivamente está con el menor, lo tiene a su cargo en los hechos. Entonces la guarda es una cosa y la tenencia es otra. Buenas noches, Roberto. Omar dice: en este país derechos porque obligaciones no le exigen a los menores. Bueno, en realidad obligaciones sí tienen obligaciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, tienen obligación de estudiar, tienen obligación de respeto, podríamos repasar un poquito lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, y las tienen obligaciones. Son obviamente menores las obligaciones de los menores, valga la redundancia, que la de los mayores. Pero bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando de los mayores, que son los responsables del niño. Entonces, como decimos, la tenencia, se entiende por tenencia el
el poseer efectivamente la responsabilidad de estar a cargo de ese menor de edad. Buenas noches, Berito. Espero que hayas pasado lindo tu cumple. Beso. Entonces, cuando las dos personas que son responsables de ese menor no conviven, no conviven y se reparten como hacen los padres que viven juntos ese tipo de responsabilidades, hay que designar o por acuerdo o judicialmente quién va a tener la tenencia, quién va a tener las visitas correspondientes cuando no tienen la tenencia. Las visitas responden siempre a la parte que no tiene la tenencia, ¿no? Judicialmente se designa tenedor del menor a uno de los padres y las visitas correspondientes al otro responsable. Las visitas en general lo mejor es que sean de mutuo acuerdo, pero en general y la mayoría de las veces lo que sucede es que termina un juez decidiendo por los mayores cuándo y dónde y cómo ver a esos menores de edad. Y esto afecta a los vínculos y esto afecta al relacionamiento de los padres con sus hijos, claramente. Pero lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, en la que el diálogo está tan cortado y tan difícil es que las personas se pongan de acuerdo en cosas tan sencillas, termina siendo todo judicializado. Y luego viene el tema de la pensión alimenticia. La obligación alimentaria la tienen ambos padres, ambos responsables, siempre y por igual. Ambos tienen que contribuir a la manutención de su hijo, tanto en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vestimenta, etc. Pero como tenemos un tenedor del menor, la otra persona que no tiene la tenencia aporta o debe aportar para la manutención del menor, que lo administra en general el tenedor. Lo administra porque obviamente el menor no puede administrarse por sí solo. Y salvo excepciones, se le da esa potestad de administrador de ese dinero al padre, al responsable que tiene la tenencia. Omar dice, en mi caso, por ejemplo, la madre no es capaz ni de venir a buscarlo, vive conmigo y el que sufre es mi hijo. Claro. Sí, sin duda. Mi esposo está a punto de ir a juicio penal por este tema porque el hijo es violento y drogadicto y el INAU no se hace cargo. Sí, el tema de los menores de edad y el tema de las drogas es complicado. Cuando los padres o el responsable no puede con el menor por situaciones de violencia, por situaciones de drogadicción, realmente es un camino muy difícil, para esos padres, la verdad que sí. Le exigen a los padres y no a los menores. Sí, en realidad el tema de la drogadicción es siempre complicado, más allá de si es menor o no. Siempre es complicado el tema de el acercarse, el llevarlo a un centro para que se rehabilite. El INAU tiene una capacidad bastante limitada para ese tipo de cosas. Es una situación complicada. Pero sigo con el tema de la pensión alimenticia. Cuando las dos personas que son responsables y que tienen la patria potestad de un niño no conviven, se disparan dos situaciones que tienen que ser resueltas. Una es el tema de las visitas y el otro es el tema de la pensión alimenticia. Las visitas, hola Magali, ¿cómo estás? Las visitas, lo mejor sería que sean de mutuo acuerdo, pero en general son dispuestas por el juez y a veces los propios padres o el propio tenedor del niño las impide o complica la efectiva visita y el efectivo vínculo entre el padre no conviviente y el niño. Y eso afecta al vínculo. Y también tenemos padres que hacen depender la visita de lo que es el pago de la pensión, que es un error, porque en realidad son dos cosas absolutamente distintas, dos derechos que exigen a su vez los deberes correspondientes, pero que son dos vías distintas. Jessica dice, me exigen a mí que viva con él y exponga a mis hijos en riesgo. Eso lo tienen que exponer en la justicia.
claramente la situación de vulneración de los derechos de los otros menores que conviven en realidad, porque ahí va a pasar a tener un conflicto, la justicia va a tener que dirimir un conflicto entre derechos de menor y derechos de menor. Y lo van a tener que solucionar. De alguna forma lo van a tener que solucionar. Y te deseo la mayor de las suertes porque en realidad es un camino bastante empedrado el tema de las adicciones y la convivencia con el resto de la familia. Y como decía, el INAU no tiene la capacidad como para poder responder. Debería tenerla, pero es muy difícil. Yo en mi caso no le exijo pensión, solo que lo venga a buscar y no lo hace. Y está vulnerando los derechos de tu hijo. Sin duda lo está vulnerando. Porque no es solamente el derecho de ella de verlo, es el derecho del hijo el que está en juego. Es el niño que tiene el derecho de tener vínculo con su madre. Y vos, que en el caso, por lo que me contás, convive contigo, no lo estás impidiendo, al contrario, lo estás intentando generar y la persona no lo hace. Ese tipo de situaciones sobrepasan lo jurídico, porque claramente son temas que marcan, son emociones que quedan y que van marcando al menor en su carácter, en cómo forja su carácter, cómo responde ante los estímulos, cómo responde ante los vínculos. Y no nos damos cuenta, de todo lo que estamos poniendo en juego cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando tomamos de rehenes a los chiquilines, cuando es duro. Es duro y además, si lo miramos, los juzgados de familia están absolutamente sobrepasados, tienen muchísimo trabajo, muchas familias que están no solo disgregadas, sino que además tienen 25 expedientes contra uno, contra el otro. Y yo a veces me pregunto, ¿qué nos lleva a ponernos así, en esa situación, y tomar a los niños de rehén cuando en realidad, en muchos de los casos, en algunos no, pero en muchos de los casos, atrás hubo una pareja, atrás hubo una decisión de vivir una vida juntos que por X motivo no se dio, pero hubo una decisión de tener una vida juntos y tener hijos. Entonces, cuando eso finaliza la relación de los mayores, pero no finaliza el vínculo con los niños. Los niños van a ser siempre hijos de su padre y de su madre, de ambos. Y si lo único que ponemos es piedras en el camino, primero habla muy mal de nosotros, pero más allá de eso, le estamos generando un daño tremendo a los niños de hoy, que son los mayores de mañana, ¿no? Buenas noches, Marcos. Magali dice, hay mucha burocracia para estos casos y trámites cansadores. Buenas noches, Luis. Exacto, Magali, siempre son los niños los que pagan los platos rotos. Tal cual. Es así. Es así. Pero bueno, pero sepamos que si estamos en esa situación y nos pasa, tendríamos que respetar determinadas situaciones. Primero, no impedir el relacionamiento de padre no conviviente con sus hijos, salvo que exista un peligro de lesión, ¿no? Un peligro de daño, una situación que los ponga realmente en peligro, como puede ser un tema de drogadicción, como puede ser una persona violenta, como puede ser, ¿no? Ahí sí va a tener que actuar la justicia, porque tampoco puedo yo impedirlo porque sí y no poner a la justicia en conocimiento. Lamentablemente los niños de hoy serán, sí, los mayores de mañana. Es así. Todo lo que nosotros les estamos demostrando a ellos y mostrando a ellos, lo van a tomar. ¿Cómo lo van a tomar y cómo van a hacer para transformar esa realidad que les toque vivir? ¿Cómo van a criar ellos a sus propios hijos cuando lo que vienen viviendo es esto? No sé. No sé cómo lo vamos a regular, porque como hablamos siempre de derecho, ¿no? El derecho siempre, la función que tiene es regular la convivencia en sociedad. Y de acuerdo a esa regulación es que se van
poniendo normas y armando normas para poder hacer que la convivencia sea mejor. En este caso hay veces que las normas en materia de familia quedan bastante inutilizadas, porque en los hechos se generan incumplimientos tras incumplimientos, la gente impide los vínculos, hacen que los padres tengan que, estoy hablando de padre o madre, tengan que verlos en lo que era el DAS o en una comisaría, pero cuando llegan ahí el niño no fue porque la madre no lo llevó o el padre que lo tiene no lo llevó, y eso va al juez y es toda una cadena es muy complicado. Siempre, y si tienen carencias afectivas, siempre van a tener un vacío, sí, sin duda. Para una salida al exterior y hay un padre biológico ausente, ¿qué trámite hay que hacer? Bueno, Marcos, si por ausente es que no se hace cargo, lo que se tiene que hacer es presentarse ante el juzgado con abogado y solicitar la autorización judicial para viaje al exterior. Se plantea cuál es la situación, se plantea también, se denuncia el domicilio, el último domicilio del padre que se tenga y se los va a citar, y si no lo autoriza y el juez entiende de que el viaje es necesario, que no hay peligro, que el padre que lo tiene, el que está solicitando el viaje, no se lo va a llevar a vivir a otro lado y nada por el estilo, sino que es un viaje simplemente, lo autoriza. Pero es un trámite judicial, lleva sus tiempos, hay que notificar a la otra parte, entonces cuanto antes se pueda prever, ese viaje es en julio del año que viene, bueno, empezarlo con meses de anticipación, porque si no puede llegar a complicar lo que es el esperar la resolución final del juicio. A ver, Andrea dice, o también está el ejemplo de los abuelos, se le niegan ver nietos y hay derechos para ellos. Sí, Andrea, claro. Los abuelos también, los abuelos, los tíos, todo lo que es la familia tiene el derecho de tener vínculo con su nieto, con su sobrino, y el padre tenedor no puede impedirlo, no debería impedirlo, porque son los vínculos afectivos de un menor. Es lo mismo, o sea, es forjarles las emociones y el carácter que van a tener el día de mañana cuando sean adultos. Entonces, hay muchos abuelos que tienen que recurrir a la justicia para poder tener visitas. Y no está bueno. Habría que trabajar en estos casos. Magali dice, según la sociología que estoy estudiando, las normas y los grupos han variado y cada vez vamos más, sí, de mal en peor. Sí. Es muy interesante la sociología, Magali. Es muy interesante. Buenas noches, Sandra. Realmente es interesante ver cómo ha evolucionado la sociedad y cómo han evolucionado las normas, tratando de tapar los agujeros que se van generando en la misma sociedad y tratando de resolver los conflictos que se generan en cada sociedad en un contexto histórico determinado y si se solucionan o no. Nani, buenas noches. Luis dice, yo estoy separado de mi ex, hace poco me enteré que está embarazada, le dije que me iba a hacer cargo pero no iba a estar con ella, sino hacer mi vida, y ahí me salió diciendo que si no estoy con ella no podré ver al bebé cuando nazca, y también me dijo que no era mío para que desistiera. Ahora no sé qué hacer. Bueno, Luis, primero que nada, estar consciente de tus eventuales responsabilidades. En segundo lugar, intentar el contacto una vez que ese niño esté por nacer o nazca. En tercer lugar, podés pedir un examen de ADN para corroborar si sos o no el padre por tu voluntad de hacerte cargo. Ella no debería, vamos a decir eso así, no debería condicionar la relación padre e hijo por la afectividad o no de la pareja. Si la pareja no existe, pero el niño no tiene nada que ver. Y una vez que estés seguro de que es tu hijo y que obviamente el lazo es innegable, bueno, ahí sí
poder pedir visitas, poder ofrecer la pensión alimenticia y hacerte cargo de las responsabilidades de acá en adelante del que va a ser tu hijo o tu hija. Sandra dice, tengo la tutela y la patria potestad de una nieta y el padre no la cría ni la mantiene. ¿Qué hago? Bueno, en el caso de que un padre o madre no se hace cargo de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, lo que se puede hacer es, cuando hay un abandono irrefragable, cuando hay un abandono contumaz, cuando no quiere saber absolutamente nada de su hijo y no lo ve, no lo visita, no le interesa, ahí lo que se puede hacer es una acción justamente para sacarle la patria potestad. Se le quita la patria potestad, es un trámite que hay que llevar testigos, hay que llevar prueba, hay que demostrarlo, pero se puede hacer y lo que determina es el retiro de los derechos que tiene sobre ese menor. Si un papá, buenas noches papás presentes, Uruguay, si un papá presente no se puede sacar, si es un papá presente no se puede sacar un menor del país, solo lo hace la sede judicial. Rosario, departamento de Colonia, firman todos. Si es un papá presente no se puede sacar un menor del país. No, sí se puede, sí se puede. Si yo como madre quiero sacar al menor de paseo a Buenos Aires, ojalá, y el papá no, tenemos un conflicto de interés, ¿sí? ¿Quién lo puede solucionar? El juez. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es eso. O sea, el juzgado lo puede hacer. No se puede sacar un menor del país ante la negativa, salvo que haya una autorización expresa de la sede judicial. Sé que, creo que en ese departamento, papás presentes, a ver si es así, hubo algunos temitas con la justicia. Creo que hubo unos problemas en que la justicia autorizó determinadas salidas sin escuchar al padre, sin escuchar a la otra parte. Creo que había sido así, ¿no? Magalí dice, en la parte psicológica de un niño se crea entre los 4 a 7 años y después entre los 12 y los 16 más o menos. Esas son las edades donde los niños más marcados pueden quedar. Sí. Yo creo que siempre, cualquier cosa, incluso cuando son bebés, los hechos que van sucediendo en su contexto van afectándonos a todos y nos van marcando. No sé, como un ejemplo, mi hijo en algunos casos él recuerda situaciones que no fueron situaciones de complicaciones familiares ni de relacionamiento familiar, pero recuerda situaciones que fueron medianamente traumáticas y tenía 2 años. Entonces, es relativo el tema de las edades en sí, sino cuánto daño podemos llegar a hacerle a un menor que está forjando el carácter, que sí hay determinadas edades como más específicas, pero en todo momento los hechos de los mayores afectan claramente a los menores de edad. Hola Anita, ¿cómo estás? Ya me estoy yendo, me parece. 20:56, qué rápido se pasa el tiempo con ustedes, es una locura. Bueno, a las 9 llega Patti con la previa, a las 10 Karina, con simplemente Karina, y a las 11 Federico con las noches de Fede. Espero que haya podido aclararles algunas cosas. Podemos seguirlo la semana que viene. Les vuelvo a reiterar, si tienen alguna consulta o algún tema que quieran plantear, me mandan un mensaje a Nueva Era Producciones Grupo y con gusto voy a estar tratando el tema en las próximas ediciones del programa. Sigamos colaborando. Muy buena semana. Cuídense, sean felices. Lo mejor siempre está por venir. Chao, chao.